Y bueno, seguimos con la información. No hay plazo que no se cumpla y este jueves poco más de 16 millones de alumnos dieron ya por concluido su ciclo escolar. Aquí la crónica. Este jueves concluyó el ciclo escolar 2021-2022 para los más de 16 millones de alumnos de las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Oye, ¿para ustedes fue difícil adaptarse a las clases en línea y a todo lo que pasó por la pandemia? Para mí no mucho, pero no estoy seguro de mis compañeros porque algunos no se conectaban mucho. Supongo que para ellos sí fue difícil. Fue difícil porque en línea no podíamos entender nada y por lo tanto nuestras calificaciones bajaron. Luego de un año aprendiendo en modalidad híbrida, es decir, con clases en línea y presenciales, los pequeños del nivel básico celebraron su ceremonia de clausura y recibieron sus calificaciones. ¿Qué aprendiste este año en tu escuela? Aprendí a contar, a escribir. Acompañados por mamá y papá, las niñas y niños acudieron por última vez a su escuela antes de iniciar el periodo vacacional, en donde unos se dedicarán a la diversión y otros a estudiar para mejorar su promedio en el próximo ciclo. ¿Qué esperas ahora que te vas a la secundaria? Pues realizar otra vez mis estudios mejor, superarme más y encontrar nuevos amigos. Para algunos estudiantes fue difícil concluir la primaria y alejarse de sus amigos. Sin embargo, en sus próximos proyectos no faltarán las nuevas experiencias y nuevas amistades, informó Alan Rodríguez, Heraldo Televisión. Bueno, y justamente para hablar más sobre este fin de cursos, los retos a los que se enfrentaron los estudiantes, le doy la más cordial bienvenida a Paulina Amosurrutia, coordinadora general de Educación con Rumbo. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días. Qué gusto verte, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, en efecto, la palabra son retos. Tenemos muchos retos, no solo para el siguiente ciclo escolar, sino para este periodo vacacional. ¿Por dónde empezar a hablar? Hablábamos de 16 millones, pero también hay otros. De esos 16 millones, nos falta casi 1,5 millones que dejaron las aulas, desde educación básica hasta educación superior, y por muchos factores que decía aún la niña que estaba hablando, ¿no? Es que estábamos en línea, y yo diría en línea entrecomillado porque hay muchísimas niñas, niños y adolescentes que no tienen internet y entonces que tenían que verlo por la televisión, en horarios complejos, donde no había ejercicios pedagógicos para evaluar, para analizar. Entonces, pues sí, nuestros 16 millones se gradúan, habría que pensar en qué circunstancias, y el 1,400,000 que no se graduó, que se quedó fuera de las aulas, pues es una gran deuda con nuestros niños y niñas. Y un poco deficiente el sistema por televisión también, ¿no? O sea, si tú estás aquí viendo la televisión, digo, ¿qué tanto podemos aprender? Se puede hacer de calidad, sí, pero creo que me parece que le faltó también. Desgraciadamente, el sistema educativo creyó que solo con una visión en pantalla se podía dar la educación, y absolutamente no. Hoy hay sistemas constructivistas en donde el alumno es el centro, forzosamente se necesita evaluar, se necesitan hacer actividades específicas. Entonces, bueno, vamos a dejar estas cifras que la verdad es que nos preocupan y mejor ocuparnos y pensar qué tenemos que hacer ahora con nuestros niños en casa, que las mamás estamos llorando de alegría por tenerlos ahora otro mes. Digo, yo soy madre de 4 además, entonces estamos felices de tenerlos en casa. Concluye el ciclo escolar, pero empieza otro ciclo, que es el vacacional. ¿Cómo empezar a abordarlo? Porque, pues bueno, se podrán ir a la playa a lo mejor una semana, etcétera, qué bien la pasamos, pero viene de repente ya la otra etapa. Es un mes. Entran el 28 de agosto a clases, entonces tenemos un mes en donde, diría como especialista y como madre, orden, orden, orden. Necesitamos poner un horario sí flexible, pero en el momento en el que permitimos lo que decimos las mamás de China libre, esto se vuelve una locura porque los niños necesitan esta estabilidad. Entonces, necesitamos horarios fijos para 3 cosas básicas: despertar y dormir, para comidas específicas y para actividades básicas, tanto de recreación como, yo diría, de regularización. Vamos a pensar que todas las pruebas internacionales hablan de español, es decir, lectoescritura, matemáticas, lógico-matemático y ciencias. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a regularizar a nuestros hijos en estas áreas? ¿Y cómo podríamos ayudar, justamente? O sea, porque no le va a gustar a un niño que le digas, oye, a ver, ponte a regularizar en matemáticas, en español, etcétera. Van a decir, son vacaciones, ¿no?
Vamos a decir que lo que decimos las mamás no siempre le gusta a los niños y no les tiene que gustar siempre, ¿no? Vamos a partir de ese punto específico que es indispensable. Entonces, lectoescritura, necesitamos que lean 15 minutos. Recordemos que los hábitos no se hacen en una gran exposición a algo, en una situación específica, sino en pequeñas exposiciones continuas. Entonces, 15 minutos antes de dormirte tienes que leer un libro. Y luego, al día siguiente que te cuente un poco de qué se trata, porque claro, hay personas que parece que saben leer, pero que no leen. Comprensión. No entienden, exactamente. Entonces, eso, punto número 1. De niños de primaria baja, pues vamos con en ejercicios de manuscrita, es decir, ¿te acuerdas el libro mágico que teníamos cuando éramos chicos? Pues se las imprimes, o si no los pones a hacer, no les va a encantar, pero hay que buscar 1 hora en la mañana, después de desayunar, de 1 hora en la mañana, vamos a hacer algo, sumas y restas, algún ejercicio matemático que podamos bajar una app. Y entonces ya después de eso ponemos, pero sí hay después, ¿no? Ya. Más o menos, pero sí necesitamos ese tipo de actividades porque si no los niños pierden mucho. Sí. Y la verdad es que sí traen un déficit importante. Dicen las autoridades internacionales que está entre 4 a 5 años el rezago educativo. Como madre, como padre de familia, también llega un momento de estrés y que necesitamos un respiro. ¿Cuándo se puede dar ese respiro? El otro día platicábamos, Así ¿no? es. Hay este término anglosajón que se dice darle un time out al niño, ¿no? Cuando se está portando mal. Pero también se lo deberíamos de dar cuando se está portando bien, para relajarse, enseñarlos a separarse y luego para que lo aprendan, pues lo tienen que aprender de uno mismo. Sí. Necesitas como mamá y como papá 5 a 10 minutos de descanso. O te bañas más lento, apagando el agua y poniendo música con esto de que el agua nos está afectando. 10 minutos los pones en el despertador y te pones a leer. Es que realmente si no tenemos periodos de silencio los papás, nos empezamos a volver locos. Acuérdate también que la violencia se exacerbó en la pandemia por el encierro. Y entonces, ahora volvemos a tener a los niños y las mamás tenemos que relajarnos, sobre todo las mamás que estamos más tiempo con ellos. Entonces, 1 es hábitos y horarios. 2 es date un time out y yo cerraría con deja pasar algunas. O sea, no puedes estar viendo que esté peinado, que se lave los dientes 3 veces al día, que no esté todo el tiempo en el aparato, que realmente... Ya, volteate. Digamos, deja ir algunas. Sí, prioriza lo que te es importante y lo que no, pues es vacación, ¿no? Sí. Entonces tenemos que relajarnos un poquito todos. Oye, redes sociales, querida Pau, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, tenemos las de Educación con Rumbo, en donde siempre estamos hablando de educación, las de Unión Mujer, que nos ayudan a las mujeres un poco a desarrollarnos en plenitud, y las mías personales, Paulina Amosurrutia, en Facebook, Twitter e Instagram. Qué gusto tenerte aquí. No, gracias por el espacio y bueno, bienvenidas las vacaciones. Es un tiempo de fortalecer a la familia. Muy bien, gracias Paulina Amosurrutia por estar aquí en las noticias de la mañana.